Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por conectarse hoy, martes 7 de septiembre. Estamos emocionados sabiendo que podemos estudiar la Biblia juntos y que ustedes abren la privacidad de vuestro hogar para que podamos sumergirnos en su palabra unos minutos. Por favor, me acompañan y oramos. Señor, gracias por otra noche en donde podemos cobijarnos bajo tu abrigo de lectura bíblica, sabiendo que encontramos consuelo, exhortación y guía. Señor, oro por aquellos que se cruzan en este momento en mi mente, que muestran tanta indiferencia a la palabra. Señor, por favor, habría forma de que obres un milagro y que ellos puedan abrir sus corazones. No a esto, no a este programa, sino a tu palabra. Señor, ruego por ellos y también por los que estamos ahora deseosos de crecer, deseosos de aprender y poner en práctica. Por favor, guíanos, ilumínanos, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, estamos en el libro de Job, uno de los libros poéticos, el primero de los libros escritos de forma cronológica, un debate filosófico de forma portentosa y única. Si alguna vez usted quiso debatir argumentos, pueden estar seguros que Job es por excelencia el mejor de ellos. Pero en fin, nosotros no vamos a debatir, lejos estamos de esas mentes portentosas, solo queremos aprender un poquito y ponerlo en práctica, así que corremos con las preguntas. Pregunta 1. Explique el argumento "qué inocente se ha perdido". Esto está en el capítulo 4, estamos hoy estudiando el capítulo 4, el 5 y el 6, para los que nos escuchan por cualesquiera de las redes o cualesquiera de los medios de comunicación masiva. Bueno, explique el argumento, qué inocente se ha perdido. Es una forma en donde Elifaz dice a Job, ¿has visto un inocente pagando sin que tenga culpa alguna? De hecho, por eso es inocente, porque no tiene culpa. El argumento tiene cierta lógica, ¿no? Pero lo vamos a refutar de forma sencilla. El más inocente de todos, el que vivió sin culpa y murió sin culpa. ¿Quién fue? Nuestro Señor, ¿cierto? ¿Sufrió? Sí. Bueno, entonces si Elifaz querés escuchar una respuesta corta, ¿has visto un inocente perdido? Sí, nuestro Señor. Ahora, si algún acucioso o malintencionado me acusa de ser yo malintencionado y estar ocupando textos del Nuevo Testamento para responder a asuntos del Antiguo, diría, bueno, no sé el año en que se escribió esto, pero si quiere argumentos del Antiguo Testamento, tengo varios. Inocentes perdidos. José, hasta los 30 años, no pasó más que sufrimiento. Bueno, siendo justos, de los 17 a los 30. Vapuleado una y otra vez, sin culpa alguna. El profeta Isaías, el profeta Jeremías,
el mismo Noé. Nunca alguien se convirtió a lo que dijo. ¿Pueden imaginar un predicador que nunca nadie le presta atención? Y todos se burlan. Así es que inocentes perdidos son muchos. Si tu intención era acusar a Job de que lo que estaba sufriendo lo tenía bien merecido, porque un inocente no sufriría semejante flagelo, su argumento es pobre, muy pobre y muy equivocado. Bien, 2. sigamos. ¿Qué quiso decir Elifaz al mencionar, ¿será el hombre más justo que Dios? Es que Elifaz está con prejuicios respecto a Job y cree que Job se cree justo y que eso presupone que entonces Dios es injusto, porque está sufriendo sin merecerlo. De ahí que otro argumento de Elifaz equivocado es: ¿acaso Job sería más justo que Dios? Por supuesto que no. No puede ser Job más justo que Dios. Pero Job no está diciendo eso. De hecho, no se ha justificado de su pecado. Al contrario, está al principio examinando, está hurgando toda su vida, tratando de encontrar dónde estuvo su error para sufrir esta pena. No es que está justificándose, al menos no al principio, no en este primer debate, porque el libro de Job va a ser debate entre los 3 amigos y Job. Bueno, entre los 4. Sigamos. 3. Que mata al necio y que consume al codicioso. Esto es fácil. La ira mata al necio y la envidia consume al codicioso. Pobres aquellos que viven con ira y viven con codicia. Si usted o yo estamos inmersos en estos vicios, bien nos haría empezar a trabajar y a lidiar contra ellos, porque finalmente son un veneno que destruye al que los siente. Siga. 4. ¿El hombre nace para la aflicción? Absolutamente sí. El hombre nace para la aflicción desde que se virtió sobre él la maldición en el huerto. Cuando nuestro Señor dijo que tendría que el hombre sobrellevar la pena o la consecuencia del pecado de Adán. Ese pecado nos maldice a la muerte. La muerte es maldición. Entonces nosotros nacemos para maldición. Sí, algunos dirán de forma existencialista qué sentido tiene entonces. Mucha, porque esa maldición puede ser rota. Aquí no está todavía Job argumentando al respecto, pero ya pronto lo hará. Sigamos. 5. ¿Job menospreciaba el castigo de Dios? No lo menospreciaba, no lo entendía. Y como no lo entendía, ¿saben? Esto no lo he sacado de mis maestros, los distintos libros que consulto para estudiar. Esto lo he sacado de mi estudio y no con esto estoy diciendo que es mejor opinión, al contrario, estoy diciendo que a lo mejor no es una buena opinión, pero como tengo el privilegio de usar el micrófono un ratito, pues voy a decirlo. Yo creo que Job en lo absoluto menospreciaba el castigo de Dios.
lo que Job se quejaba era de no entender a Dios. Él deseaba entenderlo y por ello despreciaba su propia vida, no el castigo de Dios. Si Job hubiese entendido en esa primera instancia a Dios, mucho habría cambiado. Aún más, creo que Job estaba convencido de que Dios lo había abandonado, porque Dios no le respondía. Entonces lo que mortificaba a Job, por eso insisto, es mi opinión, no era tanto haber perdido a su familia, que era doloroso, haber perdido sus bienes, que era doloroso, haber perdido su salud, que era doloroso. Lo que más lo mortificaba es que él creía que había perdido a su Dios. Y claro, cuando alguien pierde a su Dios, todo lo demás se desmorona. Sigamos. 6. ¿Se autojustificaba Job en el 6.1? No creo que es una autojustificación. Creo que solo es la secuela de la falta de entendimiento. Y esto era parte de su prueba, era parte también de la prueba de la creación misma, en la que quizás todos alguna vez vamos a estar inmersos, en donde Dios va a permitir que se nos lleve a un punto en donde hay algo que no entendemos. Con todo el respeto del mundo, voy a decir esto respecto a mi Señor Jesucristo. Y si me equivoco al decirlo, espero que Él me perdone porque tengo buena intención. ¿Recuerdan ese pasaje en el Nuevo Testamento en donde nuestro Señor también dijo que había algo que no entendía? ¿Y saben a quién le dijo que no lo entendía? A Dios. Estarán pensando, ¿de qué habla, pastor? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo dijo con su alma desgarrada. No lo entendía en ese momento. Y como no lo entendía, pues expresaba el dolor más grande. Una vez más digo, no tener relación con su Dios. Que de hecho, en el caso de la cruz, creemos firmemente, ahí sí digo en plural porque los maestros lo ratifican y yo con humildad me sumo a ellos, en decir que en ese momento fue en donde se dio la separación entre el Dios Hijo y el Dios Padre. El Dios Padre rompió la relación porque el Dios Hijo tenía pecado, el pecado de la humanidad. Y Dios no puede intimar con el pecado, porque Él es Dios. ¿Cuánto tiempo fue? Me imagino que segundos en lo que el milagro sucedió, pero sucedió. Bien. 7. ¿Qué es lo que anhelaba Job? Todos los problemas de Job habrían sido resueltos de inmediato si sucedía lo que tanto deseaba, que morir. La muerte huía de él y era parte de su prueba. Saben, humanamente hablando, ¿ustedes piensan que es posible resistirse a las embestidas que Job estaba sufriendo? ¿Perder a todos sus hijos? ¿Es posible, humanamente hablando, sobrevivir a eso y quedar cuerdo? No creo. Perder todos sus bienes, que su mujer le maldice, y luego que le venga una enfermedad terrible. En cada momento deseó la muerte. La pregunta es cómo es que no se quitó la vida. No se quitó la vida porque a pesar de todo su dolor y su sufrimiento, respetaba a su Dios.
Vaya gigante, ¿no? Sigamos. 8. ¿Traicionaron los amigos a Job? Absolutamente sí. Estos tres quedaron en la historia como los tres amigos. ¿Quién quiere amigos? ¿Cómo es? ¿Quién quiere enemigos con amigos así? ¿Y saben por qué? Por tener una boca muy grande. Porque al principio hicieron lo correcto y de hecho tenían el propósito correcto. Dice que ellos llegaron para consolarle, para mostrar empatía, animarlo. Y se quedaron callados algunos días, unidos en su dolor. Si se hubieran largado con la boca cerrada, habrían quedado como grandes amigos en la historia. Pero como tenían una boca bien grande, empezaron a expresar sus opiniones, sus puntos de vista. Empezaron a decir que Job, pedí perdón y todo va a ser mejor. Job, arrepentite de los pecados en los que estás y entonces todo va a regresar a la normalidad. Se volvieron jueces y los amigos no están para ser jueces. Entonces, ¿sabe? Un consejo que usted y yo podríamos poner en práctica cada vez que tenemos un amigo que está sufriendo y queremos mostrarle nuestra empatía, queremos consolarle. ¿Sabe cuál es el mejor método? Llegar, estrecharle la mano o darle un abrazo. Bueno, en pandemia cómo hacerlo, pero en fin, y decirle: si puedo hacer o decir algo, contá conmigo. Y no decir más nada, porque todo lo demás podemos arruinarlo. Ahora, pastor, ¿y qué pasa si en realidad mi amigo, mi familiar, quien sea, está sufriendo por causa de su pecado, que no es el caso de Job, pero está sufriendo por causa de su pecado y yo he sido enviado a confrontarle? Bueno, si usted está plenamente convencido que el Espíritu Santo lo ha enviado a usted como un Natán a confrontar a alguien por su pecado, en buena hora, solo asegúrese de dos cosas. Número uno, que en realidad el Espíritu Santo le dio la orden. Y número dos, asegúrese de ser muy amoroso y diestro. Porque no olviden que Natán, para confrontar a David, lo hizo con semejante maestría que jamás David se dio cuenta que lo estaban confrontando, sino hasta que ya estaba golpeado. Entonces le dijo a Natán: sos vos. Así es que si usted se cree un Natán, que los hay, absolutamente sí los hay, y usted tiene un amigo familiar que está sufriendo y usted ha sido enviado a decirle: basta, ya debes salir de ahí, arrepentite, ya sabe los dos consejos. Pida la seguridad que el Espíritu Santo lo envió, y dos, asegúrese hacerlo de forma magistral. Prepárese para ello, con oración, con palabras, y pues inténtelo. Hay una pregunta. Sí. El hermano Fernando Laínez. Hola, hermano Fernando. Dice: ¿hay libros cristianos que hablan aún más sobre el sufrimiento que padeció Job, o solo me quedo con lo que dice la Biblia? No, hay mucho más. Mi humilde sugerencia es que siempre debemos estar leyendo más. El conocimiento nos guía a la verdad, y por supuesto que el conocimiento está en los libros. Sí, me permito sugerir que hay que pedir guía a qué libros leer, porque los libros son algo parecido a la internet. Hay tesoros inmensurables aquí, pero también hay
una pudrición engendrada en el infierno aquí. Entonces, si usted o yo no sabemos por dónde navegar, podemos estar yendo por una corriente que va hacia las mismas puertas del infierno. De ahí que siempre es bueno tener un hermano con un poquito más de rodaje en la vida espiritual, que sabemos que es un hombre o una mujer de oración, de lectura bíblica, sabemos que es lector y podemos siempre estar consultando. Yo el otro día comenté, y creo que es un buen momento para recordarlo, las veces que no existía internet y yo pasaba horas en la librería Bautista, la que está atrás del Hotel Camino Real, porque en ese entonces ahí había una salita para que los compradores cogiéramos los libros y nos sentáramos a leer antes de... Y yo pasaba horas buscando y me sentaba, llevaba 4 o 5 libros, buscando el que en realidad necesitaba. Y a veces también estaba ahí porque no me alcanzaba el dinero para comprar alguno que otro libro. Y gracias a los que dirigían Librería Bautista en ese entonces, ellos veían con buenos ojos que al menos yo me sentara ahí, porque jamás fueron indecorosos o poco cortés conmigo, al contrario. Y en ese entonces había un amigo, un italiano, que no recuerdo el nombre ni el apellido por más que lo intento, que era un gigante de la lectura. Yo creo que pasaba la mitad del día ahí. Y pues cada vez que yo llegaba le decía, hey, estoy buscando tal tema. Lee esto, lee este, lee el otro. Y muy pocas veces me recomendó un libro que no me edificó. Hasta puedo decir, lo extraño, porque de vez en cuando pienso, seguramente hay otro libro. Les voy a comentar esto. Sí, ya me acabó el tiempo, entonces. Hay otra pregunta. Ya hay otra pregunta. Yo regularmente tengo algunos escritores maestros favoritos, referentes para mí. Por supuesto, ya les he dicho cuáles, pero de vez en cuando encuentro uno u otro libro de maestros que me han dejado boquiabierto. Por ejemplo, sí, Neil Anderson es un... Quizá no estoy seguro que se va a poner a la altura todavía de lo que voy a decir. Es bueno, pero el que voy a decir, tengo que pedirle perdón porque no lo puse en el top 10 o el top 12. ¿Qué puse? ¿Top 15 de los libros mejores leídos? No sé cuántos puse, pero no puse ese libro. Es una aberración de mi parte. El libro se llama Las Parábolas de Jesús y es un maestro español. El Redil se llama. No es ese. No. Es un escritor que describe científicamente todas las parábolas del Señor Jesucristo, con una aplicación pastoral pero única y a la vez con una explicación científica. Eso debe estar entre el top 10. Y imagínense la ingratitud de mi parte. Ni siquiera me acuerdo del nombre y es un español. Creo que es un Fernández o algo así. Pero este también está muy bueno. Sí, Anderson está bien, pero les puedo asegurar que si leen el libro del cual les estoy hablando, ustedes me dirían, no se acerca ni una pizca. Porque vaya que eso también alguien me hizo llegar el libro, se llama El hijo de Amás.
o algo así. Es sobre es una novela. De hecho, este es estilo diferente. Pero aquí producción me está regañando, que ya me pasé de la pregunta y está bien, voy a obedecer a producción. Dice que debo responder las preguntas. Dale. Hermano Larín pregunta, ¿qué quiso decir Job con la expresión las setas del Todopoderoso están sobre mí? ¿Las setas? Sí, en Job 6.4 dice. A ver. Job 6.4 dice, léemelo. ahorita. Porque, no, saetas, él puso setas. 4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí. Ok, saetas, hermano, y gracias por escribirnos y estar en el programa que estudiamos juntos. Saetas era un arma que la podríamos comparar con flechas, con dardos. Entonces, cuando los poetas decían que los dardos vienen sobre mí, las saetas vienen sobre mí, o las flechas, se refiere a que los males venían juntos, ataques. Lo usual es que nos ataque el enemigo, pero en este caso parece que es Dios quien lo está atacando. Eso era lo que interpretaba Job y por eso su dolor, porque no podía entender por qué Dios lo estaba tratando así. Y de ahí que hace eco a ese argumento. Por supuesto que estaba equivocado. Estaba equivocado en que Dios lo trataba como un enemigo. Pero de que Dios había permitido que el enemigo lo atacara, eso sí. Entonces no estaba del todo equivocado. Y con esto, qué bueno que vamos a terminar con esa pregunta, ¿o hay algo más? Hermano Larín dice que se llama Gonzalo Guerrero, el escritor español. Bueno, es probable, no estoy seguro. Perdón, hermano, si no lo confirmo, que tantas cosas que he leído y que a esta altura pues ya me pierdo. Pero le decía que qué bueno terminar con esto, porque quizás hay 1, 2 o 5 personas que están escuchando esto que en realidad son el blanco de saetas hoy por hoy. Dardos están golpeando sus vidas y se han preguntado ¿por qué? ¿Y dónde está Dios en todo esto? No vienen solos los males. ¿Qué hice mal? Bueno, si ya se autoexaminó, bien por usted. Si no encontró algo que signifique la consecuencia de lo que está sufriendo, recuerde que de vez en cuando Satanás va a pedir permiso a Dios para que algunos ataques den en el blanco. ¿Que por qué Dios lo permite? Él tiene un propósito que siempre es para nuestra edificación. Que me gustaría decirle cuál es en su caso o el mío, imposible. Pero por eso debemos depositar nuestra confianza en Él. Bueno, el tiempo ya no es nuestro. Mil gracias por haber estado con nosotros. Espero estén disfrutando muchísimo la lectura del libro de Job, la lectura del libro afín, y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos vemos mañana en el culto, 6:30.